Ok. Entonces, hoy día vamos a ver finalizar lo que es el libro de Salomón. La licenciada en la tarde va a ver, creo que finalizando también con los simulacros del último tema que se vio ayer domingo. Y hoy día yo voy a finalizar con lo que son los simulacros también. Entonces, hoy día acabamos con el libro de Salomón, simulacros y lo que es el video explicativo, lo que hemos logrado, porque es un libro a detalle y es grandísimo, pero creo que hemos logrado algo traer de ahí. Entonces, luego mañana vamos a seguir con el otro libro, que es, vamos a finalizar creo que con la conservación, un poquito más, y con, o sea, totalmente los simulacros y todo completo. Vamos a finalizar el día miércoles con lo que es genética, ¿no? El, biología básica, nos falta un tema. El día miércoles lo voy a dar ese, junto con el simulacro, también se lo tengo que terminar, y finalizamos con el libro de genética. El día jueves, porque son un libro, vamos a darle el simulacro y de y finalizar con el libro de cómo promover la cultura científica a los estudiantes o la ciencia a los estudiantes. Entonces vamos a finalizar con los 4 libros, ¿sí? En el caso de mí, yo lo voy a hacer con los simulacros y voy a ir esa secuencia. Con la licenciada nos va a ayudar un poquito más a detalle lo que es la conservación de la biodiversidad. Ella nos va a estar ayudando un poquito más tal vez a detalle porque es justamente eso. Y también posiblemente voy a pedirle, si nos da tiempito, también más para desarrollar un poco más, si es que nos puede ayudar, si es que ya concluimos con ella hoy día y mañana, porque tiene que dar un poquito más a detalle, me parece, de célula, ¿no? Entonces, para ayudarme con ese tema, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Les he facilitado este material. Ahora sí he hecho un poco más, ¿no? Entonces, una vez finalizado, me van a esperar un poquito más para que se los acomode más bonito, para que podamos compartirlo, Comida, hijito. ¿sí? Comida. Sus micrófonos. Listo, Cada pues. vez que ingresen, licenciados, no se olviden su micrófono. 2 clics, uno para activar para que se escuche y el otro para cerrar porque se escucha toda su conversación, ¿no? Entonces vamos a irnos a Salomón, ¿ya? Dimos el primer tema, tenemos la grabación de este primer tema, entonces, ¿qué podemos hacer cuando lo vamos a ir estudiando, no? Vamos esta vez escuchando, lo tenemos aquí la diapositiva, hemos hablado, y luego de en base a eso hemos hecho algunas preguntas, ¿no? ¿Qué descubrieron los biólogos acerca de la cepa H1N1 en 2009? Que evoluciona a partir de una cepa de influencia B, ya. Entonces, evoluciona a partir de la combinación de cepas de cerdo, ave y seres humanos infectados. No, que eso está sencillo de entender porque está tal cual. Vamos a escoger una que tal vez ustedes, licenciadas, que han tenido dificultad en este tema de, no sé, de poder verlo, del tema 1. Voy a ir mientras escogiendo una para ir recordando y mostrándose la imagen. Esto es muy sencillito. Si alguien quisiera, y que ya lo ha leído, que quisiera tal vez en este tema de acá, del tema 1, que estábamos viendo de Salomón, para profundizar. ¿Cómo vamos a hacer entonces la memorización? Vamos a ver un ratito. Vamos a escoger unas 20 al azar. Un ratito voy a poner acá. Y vamos a ver, porque ustedes me piden material. Entonces yo me imagino que porque me están corriendo que ya se lo saben de memoria. Entonces, si ustedes me lo responden, no me van a copiar. Yo continúan, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir al azar así unas 20 de este tema y vamos a ir otras 20 del otro tema y vamos a ir recordando lo que ya habíamos visto. Ya, ¿de dónde proviene, licenciada? Sí, siga normal, dice, por favor. Ya, ¿de dónde proviene la mayor parte de la energía utilizada por los seres vivos? ¿Alguien se acuerda dónde ponía, de la transferencia de energía entre los descomponedores y los productores, del intercambio de energía entre diferentes niveles tróficos, en los ecosistemas de energía radiante emitida por los organismos, de la luz solar capturada por los productores mediante la fotosíntesis, Inciso D. De el la luz inciso solar. D, del inciso D, ¿no? Entonces vamos a ir recordando lo que estábamos viendo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces el inciso D, exactamente. De la luz solar Otra capturada. pregunta. Me Ya, ¿por qué es pasó. importante la transmisión? Ya esto vamos así, ya un poquito estamos recordando lo que veníamos viendo. Que A ver, este de acá, digamos, ¿qué depende de la transmisión de la información genética de una generación a otra? Eso está ahí en el libro tal cual está. Inciso Vamos a A. un poquito ya el inciso a la evolución de las especies. Dice que la la información suspensión un ratito. A pesar que después del inciso un B, ratito, la ya. evolución de las especies.
Ya, una vez que lo responden, lo pueden silenciar su micrófono. Entonces, la información se debe transmitir de dentro y entre los organismos y estos deben poder recibir información de su entorno. Hemos puesto aquí tal cual como está en el libro. ¿Para qué? Ahorita les voy a mostrar también algunos que estaba haciendo hoy día. Vamos a silenciar sus micrófonos. Una vez que participen, los silencian otra vez. Gracias. Entonces, nuevamente, una vez tal cual como está en el libro, nos sirve para estudiarlo. Entonces vamos a ir viendo, por eso me he tomado el tiempo de hacerlo. Vamos a ir avanzando un poquito más, porque vamos a ver los 3 temas, ¿sí? Como un repaso general, y lo vamos a ir haciendo. Incluso le he puesto en la parte al final, he decidido poner un poquito más. Entonces vamos a ver ahorita. Características de la vida. Tengo el libro de Salomón abierto, entonces también nos podemos ir viéndolo el libro nuevamente por donde vamos. A mí honestamente no sé cómo les ha parecido a ustedes. El ya, a ver, aunque se ha pasado rápido, la información nos ha ayudado mucho a poder ya entender un poco el libro y sentir un poquito más de confianza cuando lo estudiamos. ¿Sí? Vamos a ver acá. Ya. Cuando ingresen sus micrófonos, licenciados, por favor, ya. Gracias. No puedo silenciar esta. Ya, creo que me está haciendo mucha bulla. ¿Ya? Entonces, he tratado de hacer el simulacro, Lisen, yendo en base al orden que está por acá, ¿no? Entonces, hemos visto un poquito de dónde salía, ¿ya? Entonces, este es el tema. Ya, vamos a ver si lo encuentro. Ya, vamos a ir siguiendo un poquitito más. Voy a explicarle más adelantito otras cositas más. ¿Cómo se forman las nuevas células en los organismos? ¿Cómo se formaban las nuevas células en los organismos? Por la fusión de células existentes a través de las células de nuevos componentes celulares, por la división de células previamente existentes o mediante la absorción de nutrientes del entorno. Inciso C. El inciso C, por la división o D, mediante absorción de nutrientes. No. ¿Cómo se forman las nuevas células en los organismos? Inciso C. Sí, hemos hablado, el inciso C hemos hablado, ¿no? Que sí o sí había la espontánea, ¿se acuerda que vimos que la gente pensaba de manera espontánea, que venían y todo ello? Y creo que no es así, ¿no? Entonces, por división puede ser la C, ¿no? Más que todo, creo que todos votamos por la C, muy bien, por la C. Entonces, por la división de células previamente existentes, ¿sí? Ok. Aunque varían, dice, mucho en tamaño y apariencia, todos los organismos consisten de unidades básicas llamadas células. Las nuevas células se forman solo por la división de células previamente existentes. Aquí no tengo, pero cuando ustedes vayan estudiando, tienen que ir ocultando la respuesta. Aquí tendría que ir bien despacito para tapársela la respuesta. Vamos a ver si lo logro. ¿Qué afirmaciones describe mejor la teoría celular en biología? Los organismos están formados por células y las células son las unidades básicas de la vida. La teoría celular se enfoca en el estudio de los procesos químicos de la célula. La teoría celular sostiene que todas las células son idénticas en tamaño y apariencia. La teoría celular afirma que las células solo pueden dividirse en condiciones específicas. ¿Qué afirmaciones nos describirían la teoría celular en biología? Inciso A. Todos los organismos están formados por células y las células son unidades básicas de la vida. ¿Ya? Inciso A. Muy bien. Tenemos excelente, creo que ya vamos a seguir entonces avanzando un poquito más rápido. Vamos a ir tan sencillita. Vamos a ir adelantando, ¿sí? A ver, ¿en qué forma se encuentran codificadas las instrucciones genéticas en la mayoría de las células? ¿En qué forma se encuentran codificadas las instrucciones genéticas en la mayoría de las células? ARN mensajero, proteínas especializadas, ADN o ARN transferencia. Inciso C. D, a ver, ¿en qué forma se encuentran codificadas las instrucciones genéticas de la mayoría de las células? C, D. ADN. Inciso C. Inciso C, entonces ADN. ¿Por qué? En el ADN, vamos a ver. En la mayoría de las células, las instrucciones genéticas están codificadas en el ácido desoxirribonucleico, conocido simplemente como ADN, ¿no? Entonces, toda nuestra información genética lo tenemos ahí. Este libro se parece, si se dan cuenta, al comienzo un poquito muy similar al libro de genética básica, biología básica, lo siento,
que es prácticamente más a detalle, incluso algunos autores repite quién fue creo que se les puso Watson Crick. ¿Qué nombre reciben las estructuras internas de las células que están especializadas para realizar funciones específicas? Esto sí lo hemos visto. Y ustedes me nombraron ese día, ¿no? ¿Cuáles eran los orgánulos y organelos? ¿Sí? ¿Qué nombre? Entonces, ¿qué nombre reciben las estructuras internas de las células? Ay, sus micrófonos, listen, no les conviene porque ustedes después los quieren ver la grabación y todo ahí sin mejor si no tienen el tiempito para estudiarlo, lo pueden, lo pueden escuchar después grabada. Y así no se van a perjudicar, pero cuando la quieran grabar ni se escucha. ¿No ves? Entonces, nos conviene nomás que si no pueden, ya. Entonces, ¿qué nombre reciben las estructuras internas de las células que están especializadas para realizar funciones específicas? Son los orgánulos y organelos. ¿Cuáles son esos orgánulos, organelos en las células? O sea, ustedes me mencionaron esa vez. Mitocondria. Las Retículo endoplasmático, lisosomas, ribosomas. Excelente. Entonces, eso mismo que estábamos viendo en la clase, estamos viniendo a recordar. Entonces, eso dice que ¿qué nombre reciben las estructuras internas de las células que están especializadas para realizar funciones específicas? Son los orgánulos, ¿no? Esos son los orgánulos. Muy bien. Y realizan funciones específicas. Las células normalmente tienen estructuras internas llamadas orgánulos que están especializados para realizar funciones específicas. Entonces, esos son lo que ustedes nos acaban de nombrar. Todo lo que está, incluso el citoplasma entra, ¿no? Como un orgánulo. ¿Cuál es la principal diferencia estructural entre las células procariotas y las eucariotas? Vamos a ir despacito a ver cuáles serán. Ahí está. Las células procariotas tienen un núcleo, mientras que las células eucariotas no lo tienen. A ver, las células eucariotas son más pequeñas que las células procariotas. Las células eucariotas tienen orgánulos delimitados por membranas, mientras que las células procariotas no los tienen. Y las células procariotas tienen membrana plasmática, mientras que las células eucariotas no la tienen. ¿Cuál de estos incisos dan? ¿Por cuál se van? Inciso A. C. ¿Por qué? A ver, ¿quién nos dice por qué? Hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos esa vez? Las células procariotas, su ADN está así como todo desordenado, no tiene delimitación, o sea, en cambio en las células eucariotas, su ADN tiene su núcleo, está bien así embolsadito, podemos decir. En cambio, las membranas de las procariotas, algo que van a recordar siempre, están así en todas partes regadas, ahí, su ADN. Entonces, por esa razón, nos vamos más con este concepto. Ya. ¿No? Su micrófono. No sé si yo lo silencié el mío también. Ya, ok. Entonces, por esa razón, vámonos más por el C, porque las células eucariotas tienen orgánulos, que es lo que estábamos ahorita hablando, los orgánulos, ¿no? Están delimitados, el núcleo, estamos ahí con el mitocondria, están delimitados, tienen sus membranas, mientras que las células procariotas no las tienen. No tiene algo bien formadito como tenemos nosotras las eucariotas, ¿no? Las de los seres vivos, las eucariotas. Entonces vámonos con la C, ¿no? Las células procariotas son estructuralmente más simples, no tienen un núcleo ni otros orgánulos delimitados por membranas. Están así todos dispersos, todos ahí. Vámonos a la siguiente. ¿Dónde se encuentra el material genético en las células procariotas? En el citoplasma, en el núcleo, en los orgánulos, en las procariotas. Las procariotas son las que más... En el citoplasma. En el citoplasma, ya se salió ahí, ya en el citoplasma. Entonces, su material genético está en el citoplasma. Imagínense, nosotros está en el núcleo y de ellas pues no tienen un núcleo tampoco delimitado, bonito como nosotros. Entonces, están así en el citoplasma, como por eso está como regado por todos lados ahí. ¿En qué tipos de organismos se encuentran exclusivamente las células procariotas? En bacterias y arqueas, en organismos multicelulares, en plantas y animales, en hongos y algas. Inciso A. El inciso A, ¿no? El inciso A. Inciso A. Los organismos regulan sus procesos metabólicos. Eso es otro que está ahí mismo en el libro. ¿Qué sucede cuando se ha alcanzado una cantidad suficiente de un producto celular en el organismo? Se activan los mecanismos de autorregulación para disminuir o suspender su producción,
o los procesos celulares necesarios para producir ese producto se desactivan por completo. Vamos a ver un poquito más. Inciso A. No, ¿por qué vamos a seguir? Sí, se activan mecanismos de autorregulación para disminuir o suspender la producción. Tiene un nombre, se parece mucho a cuál. ¿No era la homeostasis? Que nos ayudaba Sí, también. la homeostasis. La homeostasis, ¿se acuerdan que es algo parecido, no? Cuando se elabora una cantidad suficiente de producto celular, se debe disminuir o suspender de producción. Es algo similar a la homeostasis que estábamos hablando la anterior vez, ¿no? ¿Cuál es la característica principal de los mecanismos homeostáticos? Justo lo que estamos, autorregulación en las células. A ver, vamos a ver cuál es su característica. Son sistemas de control que mantienen un equilibrio constante en el entorno celular, o son sensibles y responden rápidamente a los cambios en las condiciones celulares, son exclusivos de las células del organismo complejo y solo se activan en situaciones de emergencia celular. La B. A ver. Inciso A B. parece. Parece, a ver, son sistemas de control que mantienen un equilibrio constante en el entorno celular. Me parece como la B también dice, son sensibles y responden rápidamente a los cambios en las condiciones celulares. Está entre Inciso la A y B. la B. ¿B lo dan la B? A ver, vamos a ver. Inciso A. Yo creo que la A. No, vamos a ver, vamos a ver. Entre la A y la B Creo no que se el inciso define. A ¿Se acuerdan que Inciso yo A. al inciso A? porque ¿Ya se acuerdan? mantienen equilibrio constante. Inciso A. Ese es Constante, el sí. inciso A. ¿Cómo está En más o el menos? entorno celular, dicen. Sí. Acuérdense que yo les puse el sudar, era mi ejemplo, pero no está en el libro ese. ¿Cuál es el Sí. ejemplo que estaba en el libro? ¿Se acuerdan que nos dio un ejemplo de hemostasis? Y ahí que una licenciada me dijo, Lice, veamos más el cuadrito, más a detalle del proceso, pero no nos ha dado el proceso, nos ha dado solamente el ejemplo. ¿Se acuerdan Era cuál de era la ese? hemoglobina, creo que era, ¿no? Sí, de la, como ahorita lo vamos, yo creo que lo vamos a ver, aquí está, vamos a verlo, vamos a ver. No, no era Nos de la daba un hemoglobina. ejemplo, no lo Era encuentro, a ver. de la Ah, glucosa. de la glucosa, ¿no? Para De regular la la glucosa. glucosa en la Sí, sí. sangre, sí, sí, sí. Sí, se Ahorita vamos almacenaba a en ver. el hígado y en las células musculares, creo, cuando Aquí está, excedía ¿no se la acuerdan de glucosa en esta la imagen? sangre. Sí, Ujú. entonces este era un ejemplo, ¿no? La regulación de la concentración de la glucosa en un azúcar simple en la sangre de los animales complejos es un buen ejemplo de mecanismo homeostático, ¿sí? Eso tenemos entonces como ejemplo, que en el libro nos los da. Yo encontré otro afuera, pero no es ese. El que el libro nos da como un buen ejemplo es eso, la regulación de la concentración de la glucosa en la sangre de los animales, también de nosotros. Entramos. Complejo es un buen ejemplo de mecanismo homeostático. Cuando hablamos aquí mucho en el tema de biología, cuando hablan de animales, cuando no saben mucho de biología, se van directamente que, ay, no, es los animalitos, no entramos nosotros, pero nosotros entramos en ese reino animal, entonces estamos incluidos, entramos los humanos también ahí. Ahorita vamos a ver los reinos, tenemos que memorizar eso, también se los he puesto acá. Ya tenemos entonces el ejemplo que es un buen para recordar. Entonces tenemos, las B son sensibles rápidamente La B, los cambios en las condiciones. Vamos a ver qué nos dice. Estos sensibles. mecanismos homeostáticos son sistemas de control que son muy sensibles y eficientes. Ya, pero también creo que da la A. Puede ser que aquí puede ser los dos también. Son sistemas, no nos ha dado opción A y B, porque eso que también estaría entrando. Ya, vamos a ir Sí, analizando. yo creo que estaría entrando los dos porque tienen Sí, mucho parecido y sí, sí, confunde sí. un poco. Sí, yo creo que sí, yo le pondría A y el B, la verdad, porque lo que pasa es que sí, puede ser sí, vamos, podemos irnos, porque está como, La lógica, la biología da más aspecto a la B, por lógica. ujú, son sensibles, claro, eso también son rápidos, dice, ¿no? Bien sensibles y Dice rap. eficientes también, Ajá. y responden rápidamente a los cambios en las condiciones celulares, ¿no? Sí, Esos tienen sí, una sí. eficiencia que es muy, muy buena. Son Ya, sensibles, responden rápido, dice. ya, eso podemos quedarnos que son sensibles y responden rápido. Los organismos crecen y se desarrollan. ¿Qué función cumple la regulación de la concentración de glucosa en la sangre de los animales complejos? Mantener la homeostasis, facilitar la reproducción, regular el crecimiento celular. Mantener la homeostasis. Sí, eso que Sí, estábamos hablando, ¿no? Mantener la claro. homeostasis. Sí. Entonces que está volcada en vez de darnos ¿qué es la homeostasis? Un ejemplo de homeostasis, nos ha dado como pregunta, ¿no? ¿Qué función cumple la regulación de concentración de glucosa? Entonces sería la homeostasis. Estamos viendo.
Los organismos responden a estímulos. Entonces acá tenemos en esta pregunta para recordar, y está en la 21, ese es el ejemplo de homeostasis, la regulación de concentración de glucosa en la sangre de los animales. Eso es un ejemplo de homeostasis, está en la 21, está en el documento, si quieren pueden anotarlo para repasar nuevamente, lo pintan, no sé. Después tenemos los organismos responden a estímulos. Me ha tomado tiempo, licenciados, aprovechenlo, porque toma tiempo todos estos detallecitos. No crean, hay que leerlos y a veces cuestan. Y esta está ahí por ahí. ¿Cuál es la bacteria relacionada con las úlceras del estómago? Ay, ¿se acuerdan de eso? El ¿Quiénes son esas? Helicobacter pylori era. Cuando tengamos entonces ya decir, ay, mi helicobacter, ahora sí, ahora van a decir ya, mi helicobacter en mi estómago, esos son mis responsables, ¿no? Entonces, creo que ojalá que no nos olvidemos de la helicobacter pylori, es la responsable de las úlceras del estómago. ¿Eh? Lo que nos han dicho en el libro tal cual. ¿Qué tipo de estímulo responde la célula a la retina del ojo de los vertebrados? La luz, el sonido, la luz, ¿no? Por La luz. temperatura, pues, la luz, La fácilmente. luz. ¿Eso? ¿Cómo tiene la Venus atrapamoscas parte del nitrógeno necesario para su crecimiento? Hablamos igual esa vez. Mediante la alimentación de los insectos, creo. Sí, específicamente era una mosca, creo, ¿no? ¿Se acuerdan? La mosquita, y creo que se les he puesto la imagen. Ajá. Para los que son nuevos, hay un video, no un video, una grabación de este tema, y se lo he mandado en el link. Estamos en biología básica, la primer tema, y pueden verlo más a detalle. Por el tiempo ahorita estamos solamente en los simulacros, pero pueden verlo más a detalle en lo que estábamos hablando, y eso nos ayuda a recordar, ¿no? Porque estábamos ahí en dilemas, entonces ahí está, ¿no? De esto hablamos de deficiente de nitrógeno, la planta obtiene parte del nitrógeno necesario para su crecimiento de los insectos que se come, ¿no? De ahí lo obtiene. Ahí está la mosquita. Después tenemos, ¿qué más acá? Los organismos se reproducen según las antiguas creencias, donde se pensaba que surgían los gusanos. Ay, a ver, ¿dónde? ¿Se acuerdan esa que se fue? Esa me gustó. De la crin del caballo. De la crin, que es la melena, le decimos nosotros, ¿no? Ajá. La crin de caballo, o melena, ¿no? Que de caballo, de la carne de descomposición, del lodo de nido y todas las anteriores. Todas las Y entonces anteriores sería. no, había una que era el gusano y otra, el otra, solamente la crin de caballo, porque había la crin de caballo. Había otra, hace tiempos la gente pensaba surgían los gusanos de manera espontánea, ese es el método espontáneo, de la nada surgía, a partir de una cubeta de agua. Las larvas a partir de la carne, o sea, las larvas a partir de la carne de descomposición y las ranas a partir del Nilo. Ya entonces tenemos, ¿qué creencia popular existía sobre el origen de las larvas? Ese es otro. Ese es de la carne, creo. Ese es de la carne, ¿no? Es de las larvas, ya es de la carne en descomposición. Y las ranas a partir del lodo del Nilo, creo que también se lo puse. ¿Cuál es la creencia popular sobre el origen de las ranas? Del lodo del Nilo. Del lodo del Nilo, ¿no? Sus silencios. Ya. Una vez que participan, los cierran para que se pueda escuchar y ya. Lo ponen. ¿Quiénes fueron dos científicos que contribuyeron a refutar estas creencias de la creación espontánea? Se mencionó a dos, ¿no? Sí. El C es El C. Y Louis. Y Louis Pasteur, ¿no? Los dos entonces fueron, la inciso C serían, estos dos fueron los que hicieron, lo dijeron, ¿no? Sí. Oye, ya se lo saben, ya se lo han estudiado. No me necesitan, ¿eh? Solamente necesito que lo haga los simulacros. ¿En qué siglo vivió Francesco Redi? Francesco Redi. Ah, ya está, el siglo XVII. El siglo XVII. ¿Cuál fue la contribución de Louis Pasteur? Refutó la teoría de la generación espontánea, desarrolló la teoría de la evolución, descubrió la estructura del ADN. Inciso A. Sí, hizo A, ¿no? Louis Pasteur. Pasteurizar, me imagino que él también hizo lo que de Louis Pasteur, tenemos productos pasteurizados, decimos. Entonces tiene que ver, porque él no solamente se encargó de esto, hay algo más ahí, ya que no me acuerdo en química, de Louis Pasteur, por eso viene de ahí, viene el nombre de la pasteurización. Son por los caldos nutritivos. Ya, muy bien. Gracias, Lisa. En cualquier opinión, bienvenido. Que yo me acuerdo, sí, me acuerdo que Pasteur venía algo con ese, por eso venía el nombre de pasteurización. Refutó la teoría. Entonces, gracias a estos científicos hemos visto que ellos dijeron, no, como que de la nada no viene, de lo espontáneo no. Entonces ya empezaron ellos a decir que tiene, ¿no? Viene de otra. Ahorita acabamos de ver que venía proveniente de otra célula, ya existente.
¿no? Ahorita acabamos de leer. ¿Cuál fue la conclusión de que llegaron Francisco Redi y Luis Pasteur a través de su trabajo científico? Los organismos pueden surgir espontáneamente de los elementos no vivos, todos los organismos provienen de organismos ya existentes. Sí, inciso Sí, B. la B, ¿no ves? ¿Para qué Sí. continuar? Sí, el inciso B. ¿Sí? Yo sé que a veces es un poquito tedioso, pero nos ayuda un poquito a afianzar el concepto y de alguna manera leyéndolo vamos recordando. ¿Sí? Entonces todos los organismos provienen de organismos ya existentes. ¿Cómo se perpetúan las amebas y otros organismos simples? Por reproducción asexual, sexual, celular, ya están tres nomás me dio. Reproducción asexual. Asexual. Los organismos simples, como las amebas, se perpetúan por reproducción asexual. ¿Qué ocurre antes de que la ameba se divida durante la reproducción asexual? Y aquí está la respuesta. ¿Se duplica? Se duplica, ¿no? Su material hereditario se duplica antes que se divida. Se prepara, ¿no? Como hemos visto en la básica, en que estábamos viendo, siempre se va duplicando y después el último procesito hay que estar cumpliendo. Lo que es, sí, vamos a ver cuánto tiempo nos va a demorar. Vamos a verlo un poquito así repaso, reafianzar lo que es un poquito de la biología genética, porque es interesante la mitosis, hemos visto el proceso. ¿Se acuerdan cómo comenzaba? Ahí esto vamos a ir viendo. ¿Cómo se produce la variación de en un organismo de reproducción asexual? ¿Cómo se reproduce la variación? Inciso A, por mutación genética. Vamos a leer su concepto. Excepto por el tamaño, cada nueva ameba es similar a la célula progenitora. La única manera de que se produzca la variación en un organismo de reproducción asexual es por mutación genética, un cambio permanente en los genes. Estamos hablando entonces del organismo asexual. ¿Cómo se lleva a cabo la reproducción en la mayoría de las plantas y animales? Ahí entramos nosotros. ¿Cómo sería? Ya. Por reproducción asexual, por fusión de un óvulo y un espermatozoide, o por desarrollo a partir de un óvulo fecundado, ¿no? Inciso B. El inciso B, por fusión de un óvulo y un espermatozoide. Inciso B. El otro, ¿no se acuerda de la sexual que hablamos ahorita? ¿Quiénes eran de la sexual? La sexual es de un solo. Reproducción del mismo organismo. Ajá, No pero ¿quiénes necesita otra. mencionaban? Las amebas, creo, si no me equivoco, ¿a Sí, quién las de mencionaba? las amebas. Las amebas. Sí, la material se duplicaba. Un ejemplo de amebas tenían su reproducción asexual. Asexual. Asexual, ¿no? Y nosotros tenemos reproducción sexual, lo opuesto. Las plantas y los animales, dice. Hay excepciones, sí, en las plantas, algunas también hay. También. ¿Qué ocurre cuando se produce la fusión de óvulos ya? Eso yo creo que vamos a ir, se forma un óvulo fecundado. Ya vamos a ir un poquito avanzando porque si no nos va a dar tiempo. Son como tengo 80 o 100 preguntas. Bueno, espero que todas estas preguntas para recordar el tema que ya estamos viendo. Las poblaciones evolucionan y se adaptan al medio ambiente. ¿Cuáles son las posibles categorías de adaptación a los organismos? Adaptaciones estructurales, genéticas, metabólicas y reproductivas, adaptaciones. Ok, la C nos daba. Adaptaciones estructurales, fisiológicas, bioquímicas y de comportamiento. Vamos a leer un poquito del concepto, dice. Las adaptaciones pueden ser estructurales, fisiológicas, bioquímicas, de comportamiento o una combinación de las cuatro. Entonces, esas son las posibles categorías de adaptación de un organismo, que se pueden adaptar en la parte de estructurales, fisiológicas, en la parte del comportamiento, yo me imagino cuando están en su ambiente, y también, o puede ser una combinación de las cuatro. Eso fue las cuatro formas, maneras que se puede adaptar un organismo. En su ambiente, de manera también estructural interna, podemos decir fisiológica o bioquímica, que es todo, y de comportamiento, que ya es más externo, ¿no? Que es cómo se va adaptando al ambiente, frío, caliente y todo ello. Ya no estoy leyendo. Este material ya lo he subido, listen, hasta vamos a ver, comienza lo negrito sin color, ese es que no le he subido, ahorita vamos a ir yendo, este ya está, este lo voy a mandar al grupo nuevamente, un poquito me falta pulirlo la parte de abajo, pero lo demás ya está, entonces se lo he mandado nuevamente, vamos a mandarlo nuevamente. Niveles de organización biológica. ¿Cuál es la relación entre la estructura y la función en los niveles biológicos? Tenemos el inciso B, están estrechamente relacionados.
¿Ya? En cualquier nivel, la estructura y la función están estrechamente relacionados. Vamos a ir viendo. ¿Qué enfoque utiliza un biólogo para estudiar un nivel particular? Dice que observa sus componentes. Eso, ¿no? Tenemos esto dentro del libro. ¿Ya? Dice una forma de estudiar un nivel en particular es observando sus componentes. Los biólogos pueden ampliar su punto de vista sobre las células con el estudio de los átomos y moléculas que la componen. Al aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes que se le llama reduccionismo. Por si acaso, deben de leerlo un poquito el concepto de aquí abajo, especialmente más abajo. He tratado de a propósito, a veces se puede hasta formar dos preguntas de acá, pero el simple hecho que los repasemos de aquí abajo ya están leyendo el contenido del texto. Entonces a veces a propósito le he puesto, aunque sea una pregunta simple, pero le he puesto a propósito más información. ¿Para qué? Para que es como un resumen del libro también. ¿No? Entonces estamos aquí en un resumen del libro sacando las partes más importantes. Entonces léanlo la partecita de abajo también, porque es tal cual como está en el libro, es el resumen. ¿Qué pueden estudiar los biólogos para ampliar su punto de vista sobre las células? En el inciso B tenemos los átomos y moléculas que componen las células. ¿Sí? Me gustaría, pero no sé si nos va a dar tiempo. Como son grandes, nunca nos ha pasado así de grandes estos libros. ¿Cómo se llama el aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes? ¿Cómo se llama esa? Tenemos al reduccionismo, síntesis, holismo. ¿Cómo se llama? A ver, no hay más, hasta ahí creo la respuesta, de reduccionismos. Eso sí que es algo nuevo. Incluso para mí no sé. ¿Cómo se llamaba el aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes? Se llama reduccionismo. Dice, una forma de estudiar un nivel en particular es observando sus componentes. Los biólogos pueden ampliar su punto de vista sobre las células con el estudio de los átomos y moléculas que la componen. El aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes se llama reduccionismo. Eso es lo que le decía justamente 2 veces lo estamos leyendo. Eso es, tenemos el concepto de reduccionismo, que es el aprendizaje de la estructura mediante el estudio de sus partes. Ya, tenemos entonces los dos conceptos de reduccionismo. ¿Qué es reduccionismo? Es una estructura mediante el estudio de sus partes, ¿no? El aprendizaje, cuando vamos aprendiendo de la estructura del estudio de sus partes. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a seguir un poquito avanzando. ¿Qué ejemplo se da sobre la importancia de la conexión precisa entre las neuronas en el cerebro? Inciso A, la capacidad para pensar. Entonces tenemos acá el inciso A, que es la capacidad para pensar y hacer juicios. Vamos a ver qué nos dice. Considere también al cerebro humano. El cerebro está compuesto de millones de neuronas, células nerviosas. Sin embargo, se podría estudiar todas estas neuronas individuales y no tener idea de las capacidades funcionales del cerebro. Solo cuando las neuronas se conectan entre sí de manera precisa se hacen evidentes las propiedades emergentes tales como la capacidad para pensar, hacer juicios y la coordinación motora, ¿no? Entonces tenemos eso de acá para respuesta a la neurona. Vamos a seguir avanzando un poquito más. ¿Cuál es el nivel más básico de organización biológica? ¿Se acuerdan que vamos por los niveles? Ahí nos va recordando en la imagen de los niveles. El nivel celular, nivel químico. ¿Dónde está? Nivel molecular. Ya tenemos el nivel químico, ya nos dio el copy. Vamos a leer acá. El nivel químico, dice, es el más básico de la organización biológica. Incluye átomos y moléculas. ¿Se acuerdan de la imagen? Creo que está por acá. No, vamos a ver dónde está esa imagen. Creo que eso no lo logré colocar en la diapositiva porque era muy grande y no se veía muy bueno. Entonces el nivel más bajo dice que es lo que es los átomos y las moléculas. Acá comienza, luego va subiendo. Sí, va subiendo a los órganos, las células, tejidos, órganos, y va yendo todo. Entonces ahí tenemos para poder recordar el nivel más bajo, nivel químico, que incluye los que están el átomo. Puede preguntarnos diferente, ¿no? Puede ser, nos puede dar opciones de átomos y moléculas en vez de poner ahí, ¿no? Entonces, de acuerdo al autor, dice el nivel químico, el más básico de la organización biológica, incluye los átomos y moléculas. Entonces, eso, nivel químico, átomos y moléculas. Ese es el más bajito. Los dos juntitos van, ¿no? Nivel químico. ¿Qué es un átomo en el contexto del nivel químico? Ya está ahí, copia el B. La unidad más pequeña de un elemento químico. Ese es el átomo, ¿eh?
¿Cómo se forman las moléculas a partir de los átomos? ¿Alguien se acuerda de este? Este no está. Inciso A, los átomos se fusionan para formar moléculas, los átomos se combinan químicamente para formar moléculas, o los átomos se descomponen para formar moléculas. Inciso B. Inciso B. Inciso B, ¿no? Los átomos se combinan para formar. Y eso que no hemos visto el concepto más abajo, ¿se acuerdan la diferencia entre compuesto y molécula? Un molécula era cuando se formaban dos átomos. Un ejemplo decía el oxígeno. El oxígeno tenía oxígeno 2, ¿no? Tiene dos átomos de oxígeno, ya se formó algo más fuerte. Eso ya las moléculas. Lo vimos el otro día eso, ¿se acuerdan? Acuérdense de eso. Y el ejemplo de compuestos era simplemente la mezcla de dos elementos. El cloruro de sodio, ahorita vamos a ver si no nos da tiempo, pero acuérdense que el cloruro de sodio, ¿qué era? Era una excepción, no llega a formar una molécula. ¿Se acuerdan por qué el cloruro de sodio, la sal común no es una molécula? ¿Se acuerdan por qué? Más o menos, en pocas palabras, ¿se acuerdan? Creo que era por por las valencias o cargas, creo que era. Por sus cargas creo que era, no recuerdo bien. Sí, la carga era negativa, bueno, entonces, pero tenía una sola, eran solamente un átomo. Por ejemplo, teníamos sodio, un átomo de sodio y un átomo de cloruro, ¿no? Cloruro de sodio. Eran uno solo, ¿no? Ustedes ven que no tiene dos, digamos, como el agua, que tiene dos. El agua es una molécula, porque H2, ya ese 2, entonces ya le forma más fuerte, le hace el más fuerte, entonces ya eso ya es una molécula de agua le decimos. Pero el cloruro de sodio no, porque no tiene los numeritos, acordémonos, no tiene los numeritos abajo. Acuérdense de eso. Entonces, al no tener es uno nomás, entonces está compartiendo solamente uno. Entonces, para hacer molécula, por lo menos tiene que tener dos, para que sean fuertes. Por eso, el ejemplo que nos puso de molécula sería el 2O. ¿Se acuerdan de ese? No, el oxígeno. Ese ya se forma una molécula de oxígeno, dice. Porque ya son dos. Si fuera solito la O, estaría ahí nomás como átomo. Entonces dice que los átomos se combinan químicamente para formar moléculas. Se van ahí combinando más y se hacen las moléculas. Pero el cloruro de sodio, nuevamente, no, porque solamente tiene un sodio y un cloruro. Por esa razón no llega a formar, es un compuesto. Hasta compuesto llegó porque se mezclaron dos elementos, eso es un compuesto, pero no llegaron a formar las moléculas más fuertes. ¿Sí? ¿Quedó más o menos así? Ay, ojalá que nos recordemos. Vamos a ir. ¿Qué ejemplo se menciona una molécula formada por combinación de átomos? Entonces nos menciona la molécula del agua, ahí está, ¿no? ¿Qué ejemplo se menciona como un ejemplo? Ya hemos hablado, acuérdense que la molécula sí o sí tiene que haber el numerito abajo, tiene H2, pero si hubiera sido HO solito y no hay nada de número abajo, entonces eso ya es compuesto, ya no es molécula, porque las moléculas tienen que ser dos para que se afiance y forme una molécula fuerte. Entonces el agua sí, el oxígeno también, porque el oxígeno es O2 también. El cloruro de sodio no, porque solamente uno solito se combinaron, se formaron compuestos, por eso es una excepción. Se forma a nivel celular cuando muchos tipos de átomos y moléculas se asocian entre sí. ¿Qué se forma a nivel celular? Lo siento. Los tejidos, los organismos multicelulares, las células. Las células, ¿no? Para ayudarnos a recordar. Vamos yendo bajando, porque nos falta todavía no sé cuántas preguntas. Durante la evolución de los organismos multicelulares, ¿qué se formó a partir de la asociación de células? Los tejidos, los órganos, los órganos complejos, los tejidos. Vamos a leer un poquito el concepto. Sin embargo, dice, una célula es mucho más que un montón de átomos y moléculas. Sus propiedades emergentes hacen de esta la unidad básica, estructural y funcional de la vida. El componente más simple de la materia viva que puede realizar todas las actividades necesarias para la vida. Lo tenemos ahí de tejidos. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere hacer un comentario, alguna refutación? Decir, no. ¿Alguna pregunta? Ustedes que lo han visto un poquito ¿cómo se llama? De estas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, algún, no sé, comentario que quisieran allí agregar? ¿Qué ejemplos de tejidos se mencionan en el texto? Bueno, en ese momento, cuando la lectura mencionaba el tejido muscular y nervioso. Durante la evolución de organismos multicelulares, dice, las células se asociaron para formar tejidos. Por ejemplo, la mayoría de los animales tienen tejido muscular y tejido nervioso. Eso es lo que se menciona ahí.
A ver, un comentario dice, buenas tardes, la pregunta subirán la... Sí, dice, no se preocupe, sí, sí, sí. Sí, nos falta todavía, estamos aquí ya terminando. Estamos tratando, yo voy a terminar del 1 al 3. La licenciada, la otra licenciada de célula, no es que ayer vieron célula con ella. Con ella le va a decir, Lice, por favor, no sé, 30, 40, pídale preguntas a ella, ¿ya? Entonces con ella va en la tarde. ¿Cuál es el término utilizado para describir? Esto ya es ecología, vámonos a ecología. Y justo dice, se puede identificar varios niveles de organización ecológica. ¿Dónde está? Y en la diapositiva se los he puesto bonito, ¿sí? Se los he puesto ahí para que no se olvide. ¿Qué conformaba la especie? ¿Cómo era qué más había especie? Población, iba, ¿no? En orden. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese es de los niveles. Acá, no pude encontrar una Comunidad. mejor. Comunidad también había, ¿no? Teníamos acá la población. ¿Cómo se caracterizaba la población? Es la misma especie, La misma ¿no? especie. Si ya hubiera un camello ahí, una llama en ese panda, le podemos llamar que es una población. Ahí está en la población de pandas, pero hay un camello, un camello, una llama, ¿qué le ponemos ahí? Un elefante, ya no se puede llamar ya población, ¿no? Porque ya ahí Sería una comunidad. ya es una comunidad, muy bien. Entonces ya las comunidades ya son más de una especie, ¿no? Entonces las poblaciones de diversos tipos, que ahí entraría, ya se llama comunidad. Entonces tenemos población cuando es los mismos panditas ahí, y comunidad cuando se viene un elefante a meterse ahí. O más, ahí vemos una foto, ¿no? De la jirafa y todo ello. Ya, entonces eso se llama ya la comunidad, ya son más. Después tenemos el concepto ya entra de ecosistema, ¿no? Y ahí vimos también el concepto ya que más amplio, no solamente están los animales, sino ya el entorno inerte, dice, ¿no? Las rocas, el agua y todo ello. Tenemos el ecosistema y después nos subimos al otro nivel, ya que era un poquito más de la biosfera, ¿sí? No, todos los ecosistemas de la Tierra en conjunto se conocen como la biosfera, que incluye toda la Tierra habitada por organismos vivos, la atmósfera, hidrosfera y todo, y litosfera, todo, ¿no? También estaba aquí el concepto de oikos. ¿Qué era oikos? Bueno, ecología, el concepto de ecología. Ecología dice que viene del griego oikos, que significa casa. Eso sí es bien básico, sí o sí es como saber qué es biología. Y también, entonces, ecología, ¿qué significa ecología? Oikos sería lo que es del griego casa. Significa casa. Entonces, ecología, nosotros tenemos que visualizarnos casa, una casita de ecología, para no olvidarnos. Ya estamos recordando, si ven la otra grabación, van a ir un poquito más a detalle, lo pueden pausar porque yo hablo muy rápido. ¿Cómo se define un ecosistema? Ahorita tenemos ya. Es un grupo, dijimos el inciso D, ¿no? Una comunidad junto con su entorno inerte. Ahí está, ¿no? La roca, el estanque de agua, todo lo que entra ahí. Ecosistema. ¿Cuál es el término utilizado para describir todos los ecosistemas de la Tierra en conjunto? Era comunidad, ecosistema, biosfera, organismo viviente. Biosfera. La biosfera, ¿no? La biosfera, ya el conjunto, dice, ¿no? De todos los ecosistemas. En los ecosistemas llegaron hasta lo que eran los organismos y también las cosas inertes, las rocas y todo ello. Entonces ya después, para los diferentes ecosistemas, porque los ecosistemas también pueden estar diferentes, pero eso ya no dice en el libro, es nomás mucho problema. Hay diferentes ecosistemas. ¿Por qué se forman diferentes ecosistemas de temperatura? Un ecosistema cálido por aquí, otro ecosistema por allá, de más frío y así. Entonces se puede formar varios así diferentes también. Pero ahorita no nos han dicho nada de eso, así que no nos compliquemos. Vamos nomás con el concepto general. ¿Ya? Ya. Entonces, si alguien quería decir algo, lo siento. ¿Cómo se denomina el estudio de cómo los organismos se relacionan entre sí con su entorno? Este es el concepto de ecología. Este es el concepto y por eso se los he puesto. Ecología dice que es el estudio de los organismos, cualquier organismo, ¿no? El elefante, la vaca, todo, cualquier, pero en este caso, como es ecología, es más no de las mascotas, sino de afuera. Entonces, es el estudio de los organismos, pero también hablamos de plantas, animales, de todo, incluso de lo que está dentro del agua, ¿no? Se relacionan entre sí con su entorno físico. Eso es ecología, no nos vamos a olvidar. Por eso se lo he puesto, ¿a qué se denomina el estudio de los organismos que relacionan entre sí con su entorno? Eso se llama ecología. ¿Y qué significaba ecología? Ahorita lo acabamos de ver.
Venía de oikos, casa, ¿no ves? Oikos, Oikos, casa. casa, ¿no es? Casa, no sé, ya tienen que estar ahí dibujada la casa, qué casa van a poner, no sé. Entonces, oikos, casa, eso venía el concepto. Entonces, nuevamente podemos salir de acá y les pregunto qué era ecología, a qué se refería con el término ecología, de oikos, casa, pero también tenía otro concepto. Pues ya está aquí el copia también, ¿no? ¿Qué es el estudio de los organismos con el entorno físico? Que estudia lo que son los organismos, cómo relacionan con el entorno alrededor, cómo interactúan alrededor, pueden poner, no sé, pero está el organismo y lo que pasa a su alrededor, eso es ecología. Vamos estudiando la ecología, observando cómo ese animal se adapta al clima frío, qué es lo que come, qué es lo que está haciendo, cómo se reproduce, todo eso, su entorno a su alrededor, eso es ecología, eso hacen los ecólogos. ¿Cómo se comunica la información? Ya, aquí mire, esto es negro lo que no se los mandé, entonces se los tengo que mandar. Vamos a ir un poquito más acá. La transferencia de información. Hay un título que punto número 1.4, ustedes van a ir viendo en su libro, ¿cómo se comunica la información entre los organismos? Inciso A, nos tenemos a través de sustancias químicas y señales eléctricas. Entonces vamos a ver un concepto acá. La información del organismo requiere para realizar estos procesos de la vida, se codifica y se transmite en forma de sustancias químicas e impulsos eléctricos o señales eléctricas. Los organismos también deben comunicar información entre sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunicaban los organismos? ¿No? Mediante sustancias químicas y eléctricas. El ADN transmite información de una generación a la siguiente. ¿Cuál es la composición básica de una molécula de ADN? Nos dio todas las anteriores. Entonces nos sirve para estudiar cadena de átomos que forma una hélice, secuencia de subunidades químicas llamadas nucleótidos, código genético formado por 4 tipos de nucleótidos. ¿Cuáles son los cuatro nucleótidos? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de los tipos. ¿Cómo? Adivina, timina, guanina, citosina. Muy bien, excelente. ¿Se acuerdan? Pues, según Charles Duff, creo que es Charles Duff, el químico, ¿no? guanina, citosina, Yes. timina. Ya, Charles Duff decía, creo que si no me equivoco, me corrigen, por favor, los que ya han leído más, porque yo creo que ustedes han leído más que yo estoy repasando mi tercer repaso, creo acá. Pero me acuerdo creo que era Charles Duff, ¿no? Si no me equivoco, ¿cómo se llamaba el químico? Que dijo, esta adenina siempre su compañera va a ser tanto, y esta guanina su compañera va a ser tanto. Entonces un químico, Charles Duff, no dijo eso. Entonces, ¿se acuerdan quién es adenina con quién en pareja? O sea, parejan, dice. Con timina. Guanina con Adenina con guanina timina, y adenina guanina con con citosina. citosina. O puede ser al revés, ¿no? O puede ser al revés, no importa, pero siempre Sí. guanina, la G con la C y la A con la T. Eso es bien básico en el concepto de es como a sumar en matemáticas, ¿no es? Entonces es como sumar. Esas son las bases nitrogenadas. También le decimos los 4 tipos de nucleótidos también. A ver. Sí, se dice Bases así, nitrogenadas dice. también, sí, lo que adenina, timina. Pero también tenemos los tipos de nucleótidos. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de nucleótidos? Me están haciendo confundir. ¿A qué le llamamos los tipos de nucleótidos? A ver, vamos a ver acá. Hay 4 tipos de nucleótidos en el ADN y cada secuencia de 3 nucleótidos es parte de un código genético. Cada secuencia de 3 nucleótidos. Ay, ya me hice acuerdo de la imagen. Ahorita la voy a ver, lo siento. Aquí hay una imagen del nucleótido, se los puse. Estaba lo siento, el azúcar dexorribosa estaba la base de los estos. Ya me hice acuerdo. Bien, Lisa, ya estoy ahí con mi... Ahorita, vamos a ir. Creo que está en el tema 1. ¿Ya? Yo se lo puse la foto del nucleótido, están más adelantados que a mí. Bien, me equivoqué, lo siento. ¿Sí? Entonces yo le puse aquí una imagen del nucleótido a propósito cuando lo estaba haciendo. Pues aprovechenlo esta imagen. Y si me equivoco, 1000 disculpas. Y ahí está, por eso estamos aquí en el debate. ¿Dónde está? Yo me acuerdo haberlo hecho. Le puse el nucleótido, estaba el azúcar, ¿no? Y se lo puse en la cadena. ¿Ves que me estoy olvidando acá? Uy, no, si no están en este, están en el otro, entonces. Ya, vamos a ir a ver a detalles. Pero, sí, las bases nitrogenadas la dicen, creo que estamos en correcto con lo que dice ella. Lo vamos a ver ese libro el miércoles, ya, y lo vamos a discutir.
¿sí? Pero por lo menos para repasar algo. Entonces está bien, yo les he puesto una imagen, si lo van a encontrar en el anterior taller, del nucleótido. Me acuerdo que venía el azúcar, la base nitrogenada, que decía la lista, adenina, timina, guanina, y tenía alguien más. Son 3 que tenían que componer lo que era el nucleótido, ¿no? Voy a tratar de recordar. Y estaban ahí las cadenas. A ver, la lista dice algo. Grupo fosfato, ahí está, los fosfatos, El azúcares grupo bases fosfato, sí. nitrogenadas. Eso, esos 3 conforman lo Ujú. que es un nucleótido, pero no la encuentro en mi imagen, debe estar por ahí andando. Sí, pero me acuerdo habérselos puesto ahí a un dibujito del nucleótido y se lo puse ahí. ¿Sí? Entonces vamos a verlo el día miércoles. Aquí está, creo. Aquí está. Este de acá es un nucleótido. El grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Eso conforma lo que son el nucleótido, ¿no? Entonces la base nitrogenada, lo que la licenciada nos dijo, que yo me equivoqué, la base nitrogenada se llama la adenina, timina, guanina y citosina. Y el grupo fosfato, todo eso, y también está el azúcar, conforma lo que es un nucleótido. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Gracias, Licen. Yo estoy aquí. ¿Dónde estás? Tenemos que recordar todo. Ya me hizo perder dónde estoy acá. No he almorzado. ¿Me lo traen aquí, por favor? Por favor. Ya. ¿Cuál es la composición básica de una molécula? Todas las cadenas de átomos que forman hélices, secuencia de subunidades químicas, nucleótidos, contenido genético formado por 4 tipos de nucleótidos y todas las anteriores. Todas las anteriores le hemos puesto como opciones. ¿Cuántos tipos de nucleótidos hay en una molécula de ADN? Otra vez, lo mismo casi me parece, 4 tipos, ¿ya? Entonces, por esa razón, vamos a leer lo que tal cual está en el libro. Una molécula de ADN consiste de 2 cadenas de átomos que se pliegan entre sí para formar una hélice. Como se describe en el capítulo 2, cada cadena se compone de una secuencia de subunidades llamadas nucleótidos. Hay 4 tipos de nucleótidos en el ADN y cada secuencia de 3 nucleótidos es parte del código genético. Ya. ¿Un comentario más? A ver qué más. ¿Dónde pueden encontrar las diapositivas? Por favor, sí me inscribí. Y ya, Licen, se lo vamos a facilitar nuevamente en el grupo y vamos a subir también este simulacro. Sí, vamos a tenerlo todo. La información se transmite por señales químicas y eléctricas. ¿Qué función desempeña algunas proteínas en la superficie celular? Inciso respuesta, inciso D, todas las anteriores. Dice que actúa como marcador para el reconocimiento de otras células, funciona como receptores que se combinan con mensajeros químicos, participa en la comunicación dentro y entre células. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en el otro video de biología básica, habían 3 que empezaban a decir, aquí comienza lo que es el código, aquí termina, aquí empieza, y tenía un nombre, metionina, si no me acuerdo, era la que nos daba el comienzo, y la otra la que nos Sí. daba el final, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso? Entonces, no, bueno, las preguntas de todas maneras, si se dan cuenta, nos ayuda un poquito a recordar lo que ya habíamos visto, y nos da un poquito de idea, porque eso ya lo hemos tocado. Actúa como marcadores de reconocimiento de otras células, uno, funciona como receptores que se combinan con mensajeros químicos y participa en la comunicación dentro y entre células, ¿no? Entonces nos ayudan también hacer su trabajito ahí adentro y vamos a ir viendo siguiendo. ¿Cómo se diferencian las células del cerebro de las células musculares en términos de proteínas? Tienen diferentes tipos de proteínas, dice, ¿no? Tiene la misma composición de proteínas. La respuesta es la A, tienen diferentes tipos de proteínas. Entonces esa es la diferencia entre las células del cerebro musculares, su proteína es diferente. Eso es lo que nos está diciendo simplemente, ¿no? Las proteínas son moléculas grandes o macromoléculas importantes en la determinación de la estructura y la función de las células y tejidos. Por ejemplo, las células del cerebro se diferencian de las células musculares en gran parte debido a que tienen diferentes tipos de proteínas. Ya. Diferentes tipos. Entonces, si tiene diferentes tipos, las proteínas del cerebro tienen un tipo de proteína y las musculares son otro tipo de proteínas. Eso es lo único que nos dice. La energía de la vida. ¿Cuál es el propósito principal de la respiración celular en las células? ¿Cuál sería? Entonces tenemos el inciso A como respuesta, captar energía liberada por las moléculas de nutrientes.
Cada célula de un organismo requiere nutrientes que contiene energía. Durante la respiración celular, las células captan la energía liberada por las moléculas de nutrientes a través de una serie de reacciones químicas cuidadosamente. Ya. Eso hemos visto recién, ¿no? Hemos dado el taller del tema 2 y hemos hablado de la respiración celular. Ahorita vamos a entrar un poquito más a ello. ¿Qué caracteriza a los autótrofos en términos de obtener alimento? Producen su propio alimento a partir de, ya les di el copy, producen su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas, dependen de otros organismos para obtener alimento, obtienen alimento a través de la respiración celular, ninguna de las anteriores. ¿A qué caracterizaba a los autótrofos? Estaban los autótrofos y los heterótrofos también, ¿no? Son dos. ¿Alguien ya lo tiene, ya lo conoce, ya lo sabe? ¿Nos quisiera compartir? Inciso A. El inciso A produce su propio... Inciso A. Inciso Ajá. A. Inciso A. Producen su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas. Esos son los autótrofos. Inciso A, ¿no? Tenemos ahí. Y una de las dice las plantas donde se incluyen las algas son un ejemplo de autótrofos. ¿Cómo obtienen su alimento los heterótrofos en un ecosistema? Se alimentan directamente de los autótrofos, producen su propio alimento a través de la fotosíntesis, obtienen alimento a través de la respiración celular o todas las anteriores. Inciso A. Inciso A. El inciso A, ¿no? El inciso A sería, ¿no? Que se alimentan directamente de los autótrofos. Porque necesitan de otros, ¿no? Vimos la fotito de la imagen del pajarito, ¿eh? Los animales son consumidores o heterótrofos. Pero también hay que recordar los heterótrofos o consumidores. Creo que los autótrofos también le tienen un nombre, son productores o autótrofos. Esta parte se lo voy a marcar, que los autótrofos son los productores o llamados productores, que son ay, lo siento, quería ponerle colorcitos. Entonces tenemos a los autótrofos, que son los productores, ¿no? Las plantas reciben la luz y todo, y tenemos a los que son los heterótrofos o consumidores, se lo comen la hoja. La pobre no hizo tanto esfuerzo para de ahí tener todos los nutrientes del sol y vienen los heterótrofos y se los comen. Entonces los consumidores tenemos ahí. Ay, lo voy a volver a hacer negro. Ya. Eso, ¿ya? Entonces, o consumidores. La evolución, dice, el concepto básico unificador en la biología. ¿Cuál es la definición de evolución? Vamos a ver. El proceso de adaptación de los organismos a su entorno, la selección natural de los individuos mejor adaptados, el cambio de la población del organismo a lo largo del tiempo o la transmisión de rasgos hereditarios de una generación a otra. ¿Cómo conocemos más a evolución? Inciso D. Inciso D. Inciso D. Evolución, la transmisión, inciso, ¿todos dan por el D? Inciso C. Yo me voy. C. C, el cambio de las poblaciones de organismos a lo largo del tiempo. El C también. Ya, ok, eso sería pues. Inciso C, el cambio de la población de organismos a lo largo del tiempo. Vamos a ver su concepto. La evolución, dice, es un proceso por el cual las poblaciones de organismos cambian con el tiempo. La teoría evolutiva se ha convertido en el concepto unificador más importante de la biología. Cuando ocurren esos cambios, no pensemos que de un año y ya va cambiando la especie. Se cree que ha sido pasado millones o muchos años para que la especie vaya cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué campo de la biología estudia la diversidad de los organismos y su relación evolutivas? ¿La ecología, fisiología, sistemática o genética? La diversidad del organismo y sus relaciones evolutivas. Ecología, fisiología, sistemática o genética. Inciso A. A, de ecología. Inciso A. Inciso ¿Sí? C. Sí, bueno, creo que ya salimos de ecología. A ver, el cambio estudia la diversidad de los organismos y sus relaciones evolutivas. El otro parece a ecología, ¿no? Porque sí, ecología era el estudio de cómo está relacionado con su ambiente, los organismos, cómo se interactúan con su ambiente o se relacionan con su ambiente. Pero estamos hablando ahorita de C. relaciones evolutivas. Tengamos cuidado acá, estamos hablando de evolutivas.
¿Inciso cuál? Inciso C. Inciso C, creo que El es. inciso C, fórmula de fotosíntesis. Nética. Ah, fórmula de fotosíntesis. Ya. Sistemática, la C, ¿no? Estamos entrando en la parte de sistemática, entonces la Estudia la C. diversidad de los organismos y su relación en la sistemática. ¿Lice? La sistemática. ¿Ya? Sistemática. Ya. Ok, entonces era casi parecía mucho a ecología, sí se parecía. Pero entonces en este caso sí está hablando, cuando habla de evolución, estamos hablando a la sistemática. Dice que la sistemática es el campo de la biología que estudia la diversidad de los organismos y sus relaciones evolutivas. Eso entonces es la sistemática. Se parece a ecología, lo que cambia es que ya son relaciones evolutivas. En cambio, la ecología relaciona con su ambiente, con su entorno, algo así dice, ¿no? A su alrededor. En cambio, en la sistemática ya es con las relaciones evolutivas. La taxonomía, una subespecialidad de la sistemática, es la ciencia que clasifica y denomina los organismos. En el siglo XVIII, está en minúscula mal, Carolus Linneo, más conocido como Linneo, Carolus Linneo, un botánico sueco, creó un sistema jerárquico para denominar y clasificar los organismos. Los biólogos aún utilizan este sistema hoy en día con algunas modificaciones. Tenemos ahí un poco de su historia. ¿Cuál es la subespecialidad de la sistemática que se encarga de clasificar y denominar los organismos? La Subespecialidad. taxonomía. Ecología, La fisiología, taxonomía. la taxonomía, ¿no? Ahorita acabamos de ver la Claro, ahorita taxonomía lo ya. dije. Sí, Ujú. subespecialidad. Aquí la vamos a marcar. ¿Sí? Cuando ustedes vayan leyendo, entonces se van a acordar de eso. Era la sub... Ay, sigo, me equivoco. Es aquí al ladito. Ya, la subespecialidad. Eso sería la taxonomía. Es lo mismo tal cual como está ahí, está eso. ¿Quién creó un sistema jerárquico para denominar y clasificar los organismos en el siglo XVIII? ¿Carlos Linneo, Charles Darwin, Gregor Mendel o Luis Pasteur? Inciso A. Carlos Linneo. Inciso A. Carlos Linneo, Carolus Linneo, Carolus, me costó en memoria, ya, me costó en pronunciar, lo siento. Entonces tenemos a Linneo, Carolus Linneo. La ciencia utiliza el sistema de clasificación creado por Carolus Linneo para denominar y clasificar los organismos. ¿Qué ciencia, lo siento, qué ciencia utiliza ese sistema? ¿Ecología, fisiología, sistemática o taxonomía? No, bueno, se Inciso parece a D. lo que está. Taxonomía. La taxonomía. ¿Qué ciencia utiliza el sistema de clasificación? ¿Taxonomía? Ya, taxonomía, muy bien. ¿Cuál es el nombre dado al sistema de Linneo para denominar especies? Sistema de Bimodal. clasificación binario, nomenclatura dual, sistema de nomenclatura binominal. Sí, Ya inciso está. D. Inciso Inciso C. C, binominal. Entonces dice, el sistema de Linneo para denominar especies se conoce como sistema de nomenclatura binominal porque a cada especie se le asigna un nombre en dos partes. La primera parte del nombre es el género y la segunda parte del epíteto específico que se designa a una especie en particular para pertenecer a este género. La clasificación taxonómica es jerarquía. ¿Cómo se llama cada nivel de agrupación en el sistema de clasificación biológica? Especie, taxón, género, familia. ¿Cómo se llama cada nivel de agrupación en el sistema de clasificación biológica? ¿Algo? ¿Nada? Taxones. Taxones. ¿Taxones? ¿Taxones? ¿Ya alguien respondió? ¿Taxones? Está bien, muy bien. Vamos a ver entonces taxones. ¿Qué nos dicen los taxones? Así como las especies estrechamente relacionadas se pueden agrupar en un género común, los géneros relacionados se pueden agrupar en un grupo más amplio y en una familia. Las familias se agrupan en órdenes, las órdenes en clases y las clases en filos, y así va yendo. Entonces las especies estrechamente se pueden relacionar, agrupar en género común. Y los géneros relacionados se pueden agrupar en un grupo más amplio, en una familia. Las familias se agrupan en órdenes, las órdenes en clases y las clases en filos, singular filo. Los filos se pueden asignar a reinos y los reinos se agrupan en dominios. Cada agrupación formal a cualquier nivel es un taxón. Aunque está aquí como este, ¿no?
Entonces, cualquiera de estos, en este caso nos puso solamente un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama el nivel de agrupación en los sistemas de clasificación biológica? Entonces, pueden ser que nos dio algunos ejemplos y al final se llama taxón o taxones porque son plural. Entonces sería el taxón. El árbol evolutivo de la vida incluye 3 dominios y varios reinos. ¿Cómo se llama un grupo de organismos que comparten un antepasado común? Taxón, clado, género o especie. Clado. El clado, ¿no? El clado, lo vimos ese día, ¿de acuerdo? El clado. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, el clado. Entonces el clado es que comparte un antepasado en común, clado. Dicen, usted que lo memorizó lo del clado es porque lo estudió o lo recordó nomás del taller de la anterior vez, mi curiosidad. Yo me Es que acordé. yo ¿Cómo? me acordé, pero había Yo me una de las acordé. profes decía, perdón, había una de las profes que decía, no sé cuál será el significado de clado, ¿Cladograma? cladografía, ¿Cladograma? ese, ajá, ese, de ahí ya me acordé ya. Y yo lo Ah, investigué. súper, Licen. ¿La otra licenciada? Yo me acordé de la imagen que mostró. Sí, de la imagen sí les mostré, me acuerdo, yo me acuerdo de la imagen del triángulo, y no está más, esta, ¿no? Ancestro común de todos los Sí. organismos, ¿sí? Y de aquí Sí, sacamos sí, hablábamos de eso. Entonces ahorita vamos a entrar después de las preguntas. Esto de acá, le he puesto también ahí abajito, me parece interesante dormir porque, memorizar dormir. Categoría, ¿por qué? Porque es el orden, siempre va a venir el dominio, primero que es el más alto, el reino, luego el filo, el subfilo, la clase, el orden, familia, género y la especie, ¿no? Entonces, ese orden no sé si serían para recordar el dominio. En el dominio hemos visto los 3, ¿cuáles eran esos 3 dominios? ¿Y en cuál pertenecíamos nosotros también? Hay una pregunta, ahorita vamos a ver los 3 dominios. Ya vamos entrando a eso, está de todas maneras acá. Y ahorita vamos a ir viendo. Entonces, el clado. Entonces, los sistemas han desarrollado un árbol de vida, un árbol genealógico, que representa las relaciones evolutivas entre los organismos. Estas relaciones se basan en características comunes, incluidas las similitudes estructurales, de desarrollo, de comportamiento y moleculares, así como la evidencia fósil. Hay una figura que estaba acá, creo. Es un cladograma, un diagrama de ramificación que representa el árbol de la vida tal y como se entiende actualmente. Entonces, esta era la pregunta del cladograma de la licenciada, ¿no? Entonces, la figura 1.11, ahorita creo que acabamos de ver esa, la 1.11, aquí está, 1.1, no, sí, 1.10, esta es la figura 1.10, y esta es la 1.11. Entonces tenemos aquí, este cladograma muestra las relaciones evolutivas entre los 3 dominios y entre los principales grupos de organismos pertenecientes a estos dominios. Entonces estamos viendo aquí un cladograma, como esta imagen, cómo se lo representa. Esto sería entonces el cladograma, esta imagen, cómo está representado. Vamos a ver entonces la pregunta. Y aquí se lo puse, lo que no sé, para mí yo pienso que sí debería ser el orden, cómo comienza, siempre viene el dominio. Y los dominios, hemos visto los 3 dominios, ahorita lo vamos a ver, la euricata, ¿cuáles son los 3? ¿Alguien se acuerda de los 3 dominios? Una era Bacterias, la una, urticaria. ¿ya? Entraba creo que las bacterias, si no me equivoco. Ahorita lo vamos a ver mejor. Aquí están. Dominio bacteria, Bacteria, archea, archea y la eucaria. eucaria. Eucaria, euricata. Eucaria. Ay, hay que recordar todo. Yo me acuerdo haber llevado, pero ya me he olvidado. ¿Para qué le voy a ser sincera? Así por eso hay que estar recordándolo. Y aparte, cada autor, dependiendo, tiene su orden de cómo hacerlo. Entonces tenemos al dominio bacteria, dominio archea y la eucaria. Eucaria. En la eucaria entramos nosotros las personas y entran las plantas, entramos todos, los protistas, animales, los hongos, ¿no? Todos. En cambio, hay un dominio que es la archea, dice estas archeas, miembros del dominio archea producen el metano, ¿no? No sé por si acaso qué dominio se produce el metano, está en la archea. Nunca uno sabe qué nos van a preguntar. La bacteria es la forma del bastón, Bacillus anthracis y todo ello, ¿ya? El antras. Entonces aquí tenemos el dominio bacteria. Vamos a ir yendo.
Por si acaso el orden, entonces tenemos los tres dominios que acabamos de ver, el dominio bacteria, archaea y la eucaria. Eucaria, y se van a acordar, esto me voy a olvidar si la licenciada se equivocaba. A veces como personas siempre vemos los errores rapiditos, así que se van a acordar de eso. Reino, luego tenemos el filo. Entonces, en el reino, ¿cómo se lo dice el reino animalia? ¿Cómo era lo del reino? ¿Quiénes entraban cuando se llama reino? Tenemos el reino animalia, ¿no? El reino plantae. ¿Qué más hay? Los reinos. Entonces ahí entra el reino animalia. Después tenemos el filo, chordata, ya va yendo más bajito de la clase mamalia, de mamas, los primates, dependiendo, entonces ya va yendo. Entonces eso yo pienso que sí, no sé, por si acaso si alguien. ¿Quién ha sido reconocido como pionero en el desarrollo de métodos moleculares para la sistemática? No lo hemos visto, ¿no? Es Carlos Wood, se dice. Carl Wood. Charles Darwin, Gregor Mendel y Luis Pasteur. Entonces, el que ha desarrollado más de o reconocido es pionero en los métodos moleculares de la sistemática es Carl Wood. Él dice que es el microbiólogo Carlos Wood, ha sido pionero en el desarrollo de métodos moleculares para la sistemática. Wood y sus colegas seleccionaron una molécula conocida como la subunidad pequeña del ARN ribosómico que funciona en el proceso de la fabricación de las proteínas en todos los organismos. Debido a su estructura molecular, difiere un poco en diferentes organismos. La hipótesis de Wood es que la composición molecular del ARN en organismos que están estrechamente relacionados sería más similar que en los organismos distantemente relacionados. ¿Cuántos grupos distintos de procariotas identificó Carl Wood en sus resultados? Alguien que ha ido más o menos leyendo el libro. ¿Era 1, 2 o 3? Yo lo leí, me acuerdo son 2, lea el copie, ¿sí? Estaba leyendo, pasé esta pregunta, tuve que leerlo. Y me acuerdo, ojalá que no se olviden. Entonces son 2. No confundamos porque al mismo tiempo se acuerda que estamos viendo de los 3 dominios. Hemos hablado de los 3 dominios, pero dentro de eso dice que este Carl Wood hace dice que hay 2 grupos de procariotas dentro de eso, ¿no? Creo que está por aquí, vamos a ver. En esta partecita, si lo quiere más profundizar. ¿Dónde está Carlos Wood? Creo que está por aquí. Aquí está. Esta parte de aquí, del libro abajo del clado. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. Entonces, el resultado de Wood mostraron que hay 2 grupos distintos de procariotas. ¿Quiénes son las procariotas? Hemos visto las bacterias, ¿no? O estaba la ameba, creo que ahí la metimos a la procariota. Entonces tenemos aquí a las procariotas. Entonces él decía que hay 2 grupos distintos de procariotas. Él estableció el nivel de dominio de la taxonomía y asignó a los procariotas en 2 dominios, la bacteria y archaea. Entonces, las procariotas pueden estar en los 2 dominios, que es la bacteria y archaea. Las eucariontes, organismos con células eucariotas, se clasifican en el dominio eucaria. Y nos da ahí un poquito, ¿no? El trabajo de Wood fue ampliamente aceptado. Lo siento, creo que está muy chiquitito. ¿Dónde estamos acá? Vamos a quedarnos hasta terminar. Vamos a analizar, aunque sea así, ese resumen. Y va a quedar grabado para que lo puedan después ver. Entonces, los eucariontes, organismos con células eucariotas, se clasifican en el dominio eucaria. El trabajo de Wood fue ampliamente aceptado a mediados de la década de 1990. En el sistema de clasificación utilizado en este libro, cada organismo se asigna un dominio, un reino, un supergrupo. ¿Qué más podemos sacar aquí de Wood? Ya, creo que eso. Ya. Aquí Darwin también les he puesto a propósito en ese material, dice que Darwin basó su teoría de la selección natural en las siguientes 4 observaciones, y aquí lo menciona, y yo se los he puesto para que también lo tengan aquí en su resumen. Entonces, ¿cuántos grupos distintos entonces de procariotas identificó Carlos Wood en sus resultados? ¿1, 2 o 3? 2. 2, ¿no? 2, ¿no? 2. Entonces vamos a ver qué más hay. 2. ¿A qué dominio pertenecen los organismos con células eucariotas? Eso está facilito. Bacteria, archaea, ¿a qué dominio?
Eucaria, ninguno de los autores. Eucaria. Eucaria, ¿no? Ahorita acabamos de ver. Entonces, nosotros entramos en el dominio de las eucarias. ¿Quiénes más entran en este dominio? Animales y plantas. Los animales y las plantas, ¿no? Tenemos en el Eucaria. Ya tenemos, entonces, ¿cómo se llaman? Dominio. Tenemos que recordar eso del dominio. ¿Cuándo fue ampliamente aceptado el trabajo de Carlos Wood? Fue a principios de la década de 1980, a mediados de la década de 1990. Ay, creo que uno más. A finales de la década 2000 y no fue ampliamente aceptado. En el B, Inciso ¿no? B. B, ¿no? A Inciso B. mediados, 1990. Sí, es bueno relacionarlo. Si tiene un niño, un hijo que nació en 1990, entonces nunca se van a olvidar. Siempre es bueno relacionar con algo, como dijo la licenciada, por eso le pregunté cómo ella lo recordó. Yo algunas cosas yo lo recuerdo, porque para mí la primera vez que lo veo, o la segunda porque lo estoy preparando, pero como yo lo recuerdo, también lo voy relacionando con imágenes, no sé, con algo. Dice que para recordar el cerebro tiene que darle impacto, entonces a veces exagerado, por eso le puse el elefante entre medio de los pandas. Ese ya no es, ¿no? Ya no es población. Eso dijimos que ya era comunidad, porque ya se entró el elefante ahí adentro a interrumpir a los pobres panditas, ¿no? Entonces así, tenemos que hacerlo así para poder recordar algunas cosas y bueno, el cerebro lo recuerda más fácil visualizándolo. Acá tenemos el concepto de la licenciada de cladograma, muestra las relaciones evolutivas. Entonces los cladogramas son las imágenes que hemos visto, ¿no? Cómo está relacionada evolutivamente. Comenzaba con un ancestro común en la imagen, ¿no? Vamos a verlo otra vez. Esto es un cladograma. Entonces ustedes ven acá el cladograma, comienzan con un ancestro común, esto se llama cladograma, ¿no? Cómo va evolutivamente relacionado cada especie. Eso es el cladograma. Dice, este cladograma muestra las relaciones evolutivas entre tres dominios y entre los principales grupos de organismos que pertenecen a estos dominios. Entonces, estoy haciendo recordar la imagen, que lo van a ver, y cuáles son los dominios, se lo he puesto ahí también para que no se olviden, la bacteria, la archaea y la eucaria. Y nos dice que en la bacteria, WUS divide en dos grupos, ¿no? Algo así estábamos ahorita hablando, en dos grupos. ¿Cuáles son los tres dominios principales del sistema de clasificación propuesto por Carlos Wood? Entonces ahí tenemos lo mismo, es el inciso. Inciso C. El inciso C, ¿no? El inciso C tenemos la bacteria, la archaea y la eucaria. Ahí tenemos entonces el 3. La selección natural es un importante mecanismo por el cual la evolución sigue su curso. ¿Quiénes fueron los primeros en presentar una teoría de la evolución y proponer la selección natural como mecanismo explicativo? Eso se lo he puesto un poquito más a detalle porque no llegamos a verlo ese día que estábamos avanzando en el texto, no lo llegamos y por eso me tuve que dar ahí a detalle, empezar a leer y decir, no, esto no lo hemos visto y se los he puesto acá. Así que no haya excusa, ay, usted no nos los dio, se los estoy dando en la pregunta. ¿Ya? Ahí en el libro se hace mención, tenemos a Carlos Charles Darwin y Gregor Mendel, no, Alfred Wallace y Louis Pasteur, Charles Darwin, Alfred Wallace o Gregor Mendel y Louis Pasteur. Él se menciona acá de dos, no sé si alguien ya lo ha leído, el libro, lo ha estado viendo. El C. Inciso C. El inciso C. Ya, lo siento, lo estoy poniendo a todito con silencio. El inciso C, Charles Darwin y Alfred Wallace. Muy bien, yo también estoy de acuerdo. Sí me acuerdo de eso. Entonces, ellos fueron los pioneros, podemos decir, los primeros en presentar la teoría de la evolución. Proponer la selección natural como mecanismo explicativo. Entonces, el inciso C. ¿En qué año fue publicado el libro sobre el origen de las especies por selección natural? Este puede ser porque se parece a algo como preguntaban el año pasado. Sobre el origen de las especies por selección natural de Charles Darwin, ¿en qué año fue publicado? O puede ser, ¿qué libro se publicó? Puede ser también que les pregunten al revés. ¿Qué libro publicó Charles Darwin? ¿Cómo se llama ese libro? Puede ser al revés, ¿no? Entonces, aunque está la pregunta de esta manera, puede ser que sea al revés. Entonces, nos sirve de todas maneras estudiarlo porque de una u otra manera nos lo van a preguntar. Entonces, ¿en qué año fue publicado? ¿Alguien se acuerda más o menos? 1809, 1839, 1859. Lo he puesto ahí porque nos ayuda a recordar dos cosas.
Nos pueden preguntar qué es lo que publicó Charles Darwin, ¿no? Publicó el libro del origen de las especies por selección natural. Ese se llama su libro, Origen de las especies por selección natural. ¿Y en qué año? En 1859. Bien antiguo. Darwin basó su teoría de la selección natural en las siguientes 4 observaciones. Eso se los dejo de tarea. Están ahí, se lo he puesto por si no sé, por información que alguien quiera extra. Después, ¿cuál de los siguientes procesos es responsable de la introducción de nuevas variantes genéticas en una población? Eso también está ahí en su libro. Habla de Darwin no sabía nada del ADN. Este incluso creo que se lo he puesto más larguita. Darwin dice que no sabía nada del ADN ni comprendía los mecanismos de la herencia. Porque en ese tiempo no estaban tan avanzados como hoy en día, ¿no? El tema de cómo ver lo de la genética del ADN. Entonces dice que los científicos ahora entienden que la mayoría de las variaciones entre los individuos son el resultado de las diferentes variedades de genes que codifican cada característica. La principal fuente de estas variaciones son mutaciones aleatorias, cambios químicos o físicos en el ADN que persiste y se puede heredar. Las mutaciones modifican los genes y con este proceso proporcionan la materia prima para la evolución. Entonces tenemos acá la pregunta, ¿cuál de los siguientes procesos es responsable de la introducción a las nuevas variantes genéticas en una población? La mutación. Aquí en la casi al final están también un poquito. Las poblaciones evolucionan como resultado de presiones selectivas de los cambios en su entorno. ¿Qué constituye el acervo genético de una población? Dice que tenemos el inciso D, los genes presentes en una población. Dice que los genes presentes en una población constituyen su acervo genético. En virtud de su acervo genético, una población es una reserva de variación genética. La selección natural actúa sobre los individuos de una población. Algo que estaba leyendo, si pueden ir un poquito más al libro, lo pueden leer a detalle, le da un bonito ejemplo. No lo vamos a leer por el tiempo, pero váyanlo a ver en esa parte, y justo no se los he puesto, ¿no? De los del acervo, vamos ahorita aquí, del acervo genético, está con negrita. ¿Por qué? Porque hay un buen ejemplo que si ustedes lo leen lo van a entender un poquito más del este. Lo que yo entendí fue que ellos decían que gracias a esa variación de genética se ha perpetuado la especie o ha mejorado. Entonces, si no fuera por esa variación, si hubiera sido la misma, creo que se los he puesto como pregunta, los mismos genes no se mezclan ni nada, entonces hubieran ido disminuyendo la especie. Y ahí va, cuando lo lean van a darse cuenta que se los explica y se lo está mencionando lo mismo que les estoy diciendo. Entonces, si tienen ese tiempito, véanlo, vayan viéndolo con el libro una repasadita. La idea es que de alguna u otra manera con eso ya vayan reforzando también. Acá está el acervo. Ya no les puse la página. Todos los genes presentes en una población constituyen su acervo genético. En virtud de su acervo genético, una población es una reserva de variación genética. ¿Qué quiere decir cuando dice reserva? O sea, tiene hartísimos diferentes bonitos genes, ¿no? Entonces está su reserva ahí. La selección natural actúa sobre los individuos de una población. Dice que esta parte es lo que les decía. La selección favorece a los individuos con genes de características específicas que les permite responder eficazmente a las presiones ejercidas por el ambiente. Ahí va a haber genes, digamos, que son más resistentes al frío. Entonces, estos organismos tienen más probabilidad de sobrevivir y reproducirse por la variabilidad genética que tienen. Mientras que los organismos exitosos transmiten sus componentes genéticos para su supervivencia, sus rasgos y ampliamente distribuidos en la población. Con el tiempo, conforme las poblaciones sigan cambiando y conforme el ambiente mismo cambia, trayendo diferentes presiones selectivas. Los miembros de la población se adaptan mejor a su entorno y se parecen menos a sus antepasados. Entonces va mejorando, creo que más abajito está, por eso le digo, esa parte si lo vayan terminándolo, porque si no, no vamos a continuar, pero es bien grande el librito, pero ven, hay más información interesante ahí. Le dejo como dice con la picada para que puedan ahí volver. ¿Ese en qué página está? Se lo voy a poner que me olvidé la página. Ya para verlo ahí, en la página 15. Uy, en la página 15.
Ya vamos a avanzar rapidito al azar, estaba ahí, por eso no hemos quedado. ¿Cuál es el significado de la palabra ciencia? Esto también es bonito. ¿Y cómo se relaciona con la biología? Ya sabemos el concepto de biología, ahora ahí en el libro nos da el concepto de ciencia. Y lo vamos a leer acá, dice, la biología es una ciencia, la palabra ciencia proviene del latín y significa saber. Eso, ¿no? La ciencia significa saber. Entonces vamos a ir continuando. ¿Qué caracteriza el razonamiento deductivo? También lo vamos a leer acá. Se provee información en forma de premisas y se generan conclusiones basadas en esa información. ¿Ya? Eso sería el concepto de deductivo. Después que tenemos más acá. ¿Qué caracteriza el razonamiento inductivo? Se comienza con observaciones específicas y se dan una conclusión o se descubre un principio general. Acá también tal cual como está en el libro, está un poquito del concepto. Vamos a ir siguiendo avanzando. Acá, ¿y qué notó Alexander Fleming en el área contaminada por el moho azul? Ya. Estoy esperando que responda. Ok, no lo hemos visto esa parte, por eso se los he puesto. ¿Qué notó Alexander Fleming en el área contaminada del moho azul? Dice un crecimiento deficiente de las colonias bacterianas. Alexander Fleming fue el que gracias a él, no digo que él lo hizo, pero él nos trajo lo que es la penicilina. ¿Sí? Ya, aquí está, me lo he puesto más a detalle. Si no le he puesto acá el fundamento es porque está aquí más abajito. ¿Ya? Estas dos preguntas pertenecen para este fundamento de acá. Vamos a leer la historia. Dice que en 1928 el bacteriólogo británico Alexander Fleming observó que un moho azul había invadido uno de sus cultivos bacterianos. Casi lo descarta, casi, ay, que se hizo y ya lo iba a botar. Pero luego se dio cuenta de que el área contaminada por el moho estaba rodeado por una zona donde las colonias de bacterias no crecían bien. Entonces, estas bacterias eran organismos de género Staphylococcus que pueden causar infecciones de la piel y forúnculos. Sí, entonces, por eso esta pregunta yo sé cuando dice que la primera pregunta que les dice, el área contaminada por el moho azul, ¿qué notó? Un crecimiento deficiente de colonia. Entonces, él vio que estas bacterias de Staphylococcus, que nos produce infecciones en la piel y forúnculos, no se estaba desarrollando muy bien. No, entonces notó que ellas estaban más bien en cantidades mínimas, no sé, en cambio las otras bacterias estaban ahí proliferando. Entonces, ahí fue donde ya él ya pudo ver, bueno, ayudó para que sea lo que es la penicilina, pero vamos a ver quiénes fueron los que levantaron más. Todo lo que podía eliminar era interesante. Fleming conservó el moho, una variante de Penicillium, el moho azul de pan, y aisló el antibiótico penicilina a partir de este. Sin embargo, dice, tuvo dificultad para cultivarlo. Aunque Fleming reconoció el beneficio potencial práctico de la penicilina, no generó las técnicas químicas necesarias para purificarla y pasaron más de 10 años antes de que el medicamento tuviera su uso significativo. Entonces recordemos que 10 años se tuvo que esperar para que estuviera ya terminada lo que hoy conocemos como la penicilina. ¿Qué lograron Sir Howard Florey y Ernst Boris Chain en 1939? El año pasado en sus preguntas de examen, acuérdense que entraban preguntas de autores y todo, y qué hizo y todas esas cosas. Entonces, por eso todo lo que son preguntas de científicos hay que nomás prestarle atención. ¿Qué lograron entonces ellos? Dice que ellos desarrollaron procedimientos químicos para extraer y producir el agente activo de la penicilina. Entonces fueron ellos los que nos ayudaron. Lo mismo que acabamos de leer en 1939, Sir Howard Florey y Ernst Boris Chain desarrollaron procedimientos químicos para extraer y producir agentes, tanto, y ya. Y dice que habla un poquito de la guerra mundial también, aquí lo estoy viendo. La biología sistemática integra diferentes niveles de información. ¿Cuál es el objetivo principal del método reduccionista en biología? Estudiar los componentes más complejos de los procesos biológicos. Tenemos la inciso C, sintetizar el conocimiento de muchas partes pequeñas para entender el todo. Ok. ¿Cuál es otra denominación para la biología de sistemas? Biología reductiva, molecular integrativa, biología integrativa. Tenemos ahí.
Vamos a ir al azar. Entonces, esto de acá ya tienen que verlo unas 2 o 3 veces para poder recordarlo. Y la clave va a ser así, van a tener que poner un papelito, porque si se lo dan así al cerebro, lo primero que va es, no van a saber si lo han aprendido o no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Siempre se oculta la respuesta con su hojita. Van yendo, van leyendo y tienen que ocultarlo. Los que lo van a imprimir y los que no, con la computadora tienen que ir tapando la mano, digamos, para que no se, para que sepamos si están memorizando o no. ¿No? Entonces, esto va a tener que ser repetido unas 2 o 3 veces, sí, hasta que estén seguros de que lo saben, ¿no? Entonces, eso. Y entramos al tema 2. Esta parte se lo he dado así un poquito más a detalle porque no lo vimos en el taller, ¿no? Nos fuimos rápido, no había mucho tiempo, entonces lo vimos rápido. Después, el tema 2, así también al azar, hemos visto algunas cosas que estábamos viendo ahí, cuál es la definición del átomo según la información proporcionada. Se los puse acá. Esto es importante porque cómo se expresaba el átomo, cuál es la unidad de masa utilizada para expresar las masas de una partícula subatómica. Era UMA, ¿no? Eso sí lo vimos, ¿se acuerdan que vimos del UMA? Esa es la masa atómica, cómo se expresa. Nosotros tenemos el kilogramo, los gramos, pero en lo que es partículas subatómicas se lo expresa en UMA. Eso sí, eso hemos visto. Después le puse también la carga, el protón es carga positiva, el neutrón carga negativa. Y tenemos, ¿qué negativa? Neutrón, neutro. Los electrones son las cargas negativas, los que están orbitando, están afuera del núcleo, ¿no? ¿Quiénes están dentro del núcleo? Tenemos lo que es el protón y el neutrón. Y también vimos un poquito sobre las energías. Mientras más fuerte sea la energía que produce el protón o que sale del núcleo, los electrones van a estar más alejados del núcleo. Si la energía es menos, entonces los electrones se acercan más y están ahí, estábamos hablando algunos de ellos también, ¿no? Entonces, eso sería, si quieren, como hemos analizado ya, esta parte de acá ya lo hemos visto tal cual lo que vimos en el taller. Entonces, tal vez sería solamente repasarlo un poquito más y para poder, se los voy a facilitar, sí, se los voy a facilitar los enlaces covalentes, hidrógeno, ya. ¿Por qué se los he puesto esto? Así, porque esta licenciada, si son preguntas nomás. En los enlaces covalentes, no nos olvidemos que siempre el hidrógeno viene con un palito, esos palitos le digo, ¿no? Esas rayitas, son una rayita. Cuando es oxígeno, siempre máximo van a poder tener los dos enlaces, máximo 2 rayitas, y en cambio en el carbono siempre van a tener 4. Esto tiene que estar arriba, se me bajó. Sí, por esa razón, hay una tabla ahí, y esa tabla se los he puesto ahí. En el nitrógeno, estoy hablándole de esto, donde está por acá, ¿ya? Por si acaso, porque eso es bien, cuando en química orgánica, por ejemplo, siempre tiene que haber cuatro enlaces, el carbono, que es lo que más se habla. El hidrógeno hemos hablado harto, siempre un enlace nomás. ¿Y dónde estamos? Estamos ya entrando a la segunda parte. Ya, de ahí lo saqué lo que es esa parte. Está una de esas tablitas por acá. Esto también se los recomiendo que si tienen tiempito, una repasadita, por lo menos hay 3 que se mencionan en el libro que hablamos, era el potasio, el calcio, si no me equivoco, porque hablaba de los impulsos nerviosos y contracción muscular, se hablaba del calcio más abajo en el libro, un poquito mencionaron también del potasio y el sodio, que también lo mismo era esencial para la conducción de impulsos nerviosos, importante la fotosíntesis de la planta. Esos 3 me acuerdo que más abajo se los mencionaba, algunas importancia, ¿no? Y la masa atómica, acuérdense que siempre dijimos que era UMA, que más vimos de acá, entonces lo mismo que está más o menos aquí, está. Entonces esta parte de los isótopos, ¿se acuerdan? Siempre el electrón, no, lo siento, siempre los electrones y los electrones y los protones se mantienen, se mantiene su mismo valor. El que cambiaba en este caso era, ¿se acuerdan cuál era el que cambiaba? Aquí su valor en el caso de los isótopos. Los neutrones, ¿no? Los neutrones es el único que cambia, y creo que se los he puesto como pregunta también ahí abajito. En cambio, por eso tenía esos isótopos. Dice, estos llamados, vamos a ver, la mayoría de los elementos consiste de una mezcla de átomos con diferentes números de neutrones y por lo tanto de masas diferentes. Estos átomos se llaman isótopos. Entonces, esto es la clave. Los neutrones son los que hacen que cambien
podemos decir la reacción, no la reacción, sino el elemento, ¿no? Tenemos tres tipos de isótopos. Se mantiene lo que es en los protones y en los electrones, pero cuando el neutrón, su carga o su cambia, entonces por esa razón es que tenemos en este caso su valor es diferente. En este caso los responsables son los neutrones. En los isótopos lo que tenemos que recordar que lo que hace que cambie el responsable es el neutrón. ¿Sí? Los protones y los electrones nunca van a variar, siempre van a cambiarse. Y también se acuerdan que le dije había algo que se llamaba su identidad de los elementos, que también yo me estoy acordando. Entonces todas esas cositas se los he ido poniendo. Y sí, hay que ver otra vez el taller para un poquito más ir otra vez al detalle. Y estamos ahorita corriendo. Después les puse también los cationes y los aniones. Listen, van a agregar a la plataforma, cambia el índice de masa. Cambia el índice de masa. Ya, a eso, gracias, Listen. Muy bien. Sí, Listen, no se lo deben agregar a la plataforma, no tienen tiempo ahorita. Vamos a volver a mandárselo en el, ¿cómo se llama? En el grupo. Así se lo voy a mandar. ¿Ya? Entonces, en el grupo privado. Y me falta todavía terminar, así que voy a continuar. ¿Ya? Se lo voy a hacer llegar este material. Las hidrófilas. También les he puesto a propósito, solamente creo que he puesto uno, pero con eso ya nos damos cuenta. ¿Qué características tiene la sustancia hidrófilas en relación con el agua? Interactúa fácilmente con el agua, tenemos las hidrófilas. Y tenemos la otra opuesta también, pero en este caso ya tendríamos que solamente leerla. Las hidrófilas afines al agua, y creo que acá misma está la otra, las hidrófobas, que repelen al agua. ¿Ya? Tenemos ahí los dos conceptos. No le he hecho pregunta, pero se las he puesto para que lo tengan los dos conceptos ahí, las hidrófilas y las hidrófobas. Ya, entonces ahí lo tenemos los dos. El concepto de hidrófobas, que repelen al agua, y las hidrófilas. Que quiero poner acá, ¿ya? Entonces tenemos los conceptos de hidrófilas. Ya, entonces ya. Y tenemos por último, el tema 3, ¿quién sintetizó la urea en 1828? Friedrich Wöhler, Luis Pasteur. Vamos a ver, Alexander Fleming, con eso terminamos. Y Marie Curie, ya nos dio la respuesta, ya. Friedrich Wöhler, ¿no? La primera. Él fue el que hizo, pero antes se creía que es más, había un concepto, ¿no? Se decía que el alemán Friedrich Wöhler sintetizó la urea, pero no le puse la otra parte, el otro concepto porque antes se creía que solamente la urea venía de lo orgánico, de la manera natural. Entonces él lo sintetizó y hicieron que de manera artificial aparezca la urea. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos eso. Y ya, vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos ahí. Le voy a pasar, sí, les voy a pasar todo el documento como lo ven, he ido avanzando, para que puedan ir teniendo, ¿sí? Entonces son como 40 páginas hasta el tema 3. El tema 4, la licenciada, la que nos va a ayudar, porque va a concluir creo con la célula para en la tarde. Entonces ella nos va a ayudar con el simulacro de esa parte. Entonces vamos a tener en este libro por lo menos, no sé, unas 150, 200 preguntas, pero la idea de estos simulacros, va a decir, ay, pero ¿por qué no nos da solamente unas 20? Porque no sabemos qué nos va a preguntar, mejor si lo conocemos el libro y esto nos ayuda a recordar lo que hay dentro del libro, ¿sí? Nos ha costado, sí, nos les ha hecho demorar, sí, ¿ya? Entonces mañana me comprometo con la siguiente parte, que es terminarle lo que más pueda de simulacros, ya ni bien los tenga, se los envío. Ya nos falta un poquito concluir con lo que es de los otros dos libros uno de biología básica, ese lo tengo que terminar y tengo que dar un poquito de explicación del tema, y del otro, cómo promover la cultura, cómo promover la cultura. ¿Cómo es el título, Lisa? Por favor, ustedes que están más ahí adelante, siempre le confundo. ¿Cómo se llama el título? ¿Pregunta? ¿Cómo promover la cultura científica? Creo que es. ¿Cómo promover la cultura científica? Yo Promover. sé que hay, ¿Cómo en los promover el estudiantes. interés por la cultura ¿Cómo científica? promover el interés? Eso, Listen. Por favor, no vamos a repetir hasta que nos aprendamos. ¿Han visto ustedes algún examen que pregunten así el título del libro? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, las que han dado examen. Por Por favor. favor, licenciada, ya vamos contratiempo, por lo menos lo que falta, por ejemplo, de biogeografía, no sé si ya lo han mandado, nada, ese libro no tenemos.
nada. Y Sí, mire, ya no hoy quedan día, 3 días, ya vamos contratiempo. yo sé, Lice, lo sé. Por Por lo eso menos los bancos de preguntas, ya con eso, con usted, ya lo que queda, que quede, si no se ha explicado, dicen, no sé, me da ya. pena por los que dicen que hoy se están inscribiendo, yo no sé cómo siguen Ujú. inscribiendo, pero por lo menos los bancos de preguntas que lleguen todos, o si no los podemos volver a meter todos juntos para que no lo tengamos por acá, por allá, porque ya con los nervios no sabemos ni dónde están las cosas, ya Ya. vamos más nerviosos. Sí, yo sé, lo sé, Lice. Este, por ejemplo, está en uno solo, ¿sí? Solamente que les mandé uno que no está completo, le faltaba, entonces, para que vayan estudiando, pero ahora este tiene un poco más, entonces lo vamos a actualizar. Sí, exactamente, lo vamos a actualizar. Está bien, Lice, entonces voy a ver todo para poder terminar solo lo del banco de preguntas, ¿sí? Mil disculpas, lo sé, lo sé. Es que me han dado un tiempo para terminarlo, no lo logré terminar en ese tiempo, porque era bastante. Por eso desde un comienzo hubiera agarrado solamente 1 o 2 libros y otra persona que me ayudara porque fue muy grande, entonces, y no, me está hasta ahorita y sigo pedaleando, entonces tenía que buscar, quería 2 ayudas, 2 personas, un libro con una, la otra con la otra, yo lo he terminado los otros 2 más a detalle, pero no se logró, no quisieron, cuando vieron el trabajo, hartos se fueron. Ni siquiera para hacerme el simulacro lo conseguimos. No lo quisieron porque hay lectura, hay que analizar y no nos aguantaron y se fue. Ya aguanté yo nomás. Y el Entonces de tiene su tiempo. biogeografía tenía que mandarlo, que hasta el sábado, hasta el domingo lo hacía la licenciada. Usted decía, estamos esperando, estamos Sí, esperando. y no sé cómo fue su taller ayer, ¿vieron qué les dijo? ¿Qué respuesta les dijo ella? Yo ya no entré, domingo ya era muy, a ninguno, no sé, no, ya no logré Ya, entrar. ella me pasó algunos, yo tuve unas observaciones y le he devuelto y le he dicho que me lo haga un poquito más, un poquito diferente, porque yo les mandé, me acuerdo que le mandé lo de ella, yo tengo la primera parte que yo lo realicé y ella tenía que continuarlo a eso, entonces le pedí que me haga un poquito más con detalle y eso toma Sí, tiempo, porque entonces, lo que usted decía, que no nos importa si son 500 preguntas, lo que queremos es más bien que no salte nada, para que ya en eso nomás nos guiemos. sí, Ya, sí, yo vale. sé. Eso hoy día, como tienen taller con ella, al finalizar, encárguenle, le dicen, queremos que te tome el tiempo de poder realizárnosla a detalle, porque eso fue la observación que yo tuve, porque me hizo muy poquito, entonces le tuve que devolver y le dije que me lo terminara. Pero voy a, otra vez, mientras ustedes están ahí, pídanle, o sea, exíjanle también como me exigen a mí, ¿sí? Y para terminar la data full, ya, voy entonces a enfocarme mucho más en las preguntas, como dice, estamos sobre el tiempo y tal vez con las preguntas ir repasando así para recordar, ¿sí? Entonces ya ustedes saben lo que tienen que hacer, entonces aprovechenlo el material, váyanlo viendo al detalle. Lo que falta, ya hasta ahorita deberían haberlo memorizado bien lo que les he mandado, porque es harto igual. Y la otra parte, que es casi la cuarta parte que falta, ya lo memorizan, pero no se dejen pisar con el tiempo. Entonces ustedes ya este tema que yo se lo mando, lo dominan, Luz, ya para qué verlo, porque ya lo sé de memoria. Entonces no tampoco se hagan pisar, ¿sí? Aprovechen la información que ya lo tienen, y los que están recién comenzando todavía están a tiempo porque pueden verlo de corrido todo el taller, que son 8 horas, y pueden dedicarse a full de ahora, ¿no? Para poder alcanzar y todo ello bueno, también la información que se está pasando. Entonces, hay algunos que, bueno, a ver a la suerte, porque todo lo que hay, lo que van a recordar va a salir y todas esas cosas. Entonces, de todas maneras, vamos a tratar de continuar hasta lo último, ¿ya? Van a disculpar, entonces, hasta el miércoles lo último para entonces, para lo del taller, ¿ya? Ok. Para no del Dicen una taller, lo siento, lo cosita, de las preguntas, sí. los videos del sábado y del domingo, por favor, lo pueden subir. Lo que pasa es que el internet está pésimo por mi zona y me falta ¿Ya? ver varios videos, por Ya, favor. Lice, ya está bien. Tenemos lo de la licenciada que lo subió lo del domingo. Ahí está en el mismo grupo, Lice. El del domingo, ese link, ese está al vivo y esos son los de ella. Son creo que 2 o 3, ¿no ves? Se lo subió rápido directamente. Yo quería que este también esté así al vivo y no se pudo, así que esto tengo que buscarlo en el mar de... tengo que buscar del viernes también. Yo he dado un taller el viernes. La Lice no pudo, se canceló. Entonces tenemos ese del Salomón 2 que tengo que buscarlo. Salomón 3 también dimos y este también del banco de preguntas. Entonces serían 3 videos que tengo que buscar, ya, para enviárselo y se lo voy a ir acomodando, ya. Dicen gracias, sí. En la tarde, ¿a qué hora? A las 4:30, ya, a las 4:30.
¿Sí? No, usted tiene otro pues. Ya a las 4:30 creo que. Sí, a las 4:30 entonces nos conectamos nuevamente con la licenciada y ahí vamos viendo cómo también va avanzando. No sé si terminaron lo de la célula. ¿Terminaron ese día el domingo la célula de avanzar o a la mitad nomás quedaron? Pues creo que lo iba a dividir en dos partes. ¿Nadie se acuerda? Se terminó, listo. ¿Se terminó? Ok. Restaurante. Entonces hoy día le va a tener que dar simulacro entonces. ¿Ya? Ya. Simulacro no sé de cuál, pero le va a dar entonces simulacro, ¿ya? Entonces, eso vamos a hablar hoy día en la tarde con la licenciada una vez que termine su taller, las recomendaciones, porque todavía nos queda con ella con otros 3 talleres para ayudarnos. Entonces, ahí le vamos a pedir más, exigir más ayuda, ¿ya? Ok, entonces muchas gracias, que tengan una buena tarde. Licen, por favor, no se olviden de los videos del 2 y el 3 de Salomón, por favor. Sí, ya ahorita voy a buscar, eso sí lo tengo ahorita, ya voy a ir corriendo y le decirle que me lo encargue, ¿ya? Porque no lo encontré donde ellos me lo dijeron, entonces por eso que no le he podido enviar. Ya, mil disculpas. Ok, voy a Lisa, una buscarlo. Sí, consultita. Yo me acabo de inscribir y no sé cómo puedo ver todo el material, ya, porque me acabo de inscribir. sí, no sé, creo que alguien lo taqueó, ¿cómo se llama? Cuando está como, ustedes ingresan al grupo y está como, ¿cómo se llama eso? Fijado. No sé si le sale, en el grupo está como fijado todo lo que son los materiales a detalle de los videos y todo eso, no sé. Alguien lo fijó en el grupo, está arribita y empieza con una fotito, algo así. Solamente da clic y le sale toda este. Pero de todas maneras se lo va a volver a enviar. ¿Ya, licenciada? Muchas gracias. Gracias, Licen. Entonces nos vemos para más tarde. Buenas tardes, hasta luego.